Amén, hermanos, Dios les bendiga. Queremos darles la bienvenida a esta nueva serie de mensajes del libro Fundamento de la Fe Cristiana, tomo 3, de la editora Árbol de la Vida. Pero antes de comenzar con la primera lección, queremos invitarles a que podamos elevar una oración al Señor para que Él bendiga esta rica palabra. Padre Santo, te bendecimos, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia a través de la sangre de tu Hijo amado. Hoy, Señor, nos acercamos a ti buscando tu gracia, buscando tu misericordia, buscando tu suplir, reconociendo que en nosotros no hay nada, que solamente en ti está la fuente de la vida, está la fuente de la riqueza. Ven a suplirnos, súplenos de manera abundante, llena nuestras vidas, llena nuestra familia con tu presencia a través de esta palabra, que tu Espíritu Santo pueda reposar en nosotros, Señor, y pueda hacer hogar en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Bendice cada hermano que nos oye a través de estos mensajes. Señor Jesús, amén. Bueno, como le mencioné anteriormente, amados hermanos, hoy damos inicio a una nueva serie de mensajes del libro Fundamento de la Fe Cristiana, tomo 3. Hoy estaremos abordando la lección número 1, que tiene como tema general Dios, parte número 1, que desarrolla el tema el Espíritu procesado. Esta lección tiene como base bíblica Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, y 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Pero antes de comenzar, quisiera invitarles a que podamos buscar en nuestra Biblia Juan capítulo 4, versículo 24, que muestra la naturaleza de nuestro Dios, del Dios triuno. Aleluya, Señor Jesús. Juan 4, 24, parte A, dice: Dios es espíritu. Amén. ¿Qué tal si le dice esto a su hermano? Dios es espíritu. Amén. Como espíritu, amado hermano, Dios puede llegar al hombre y entrar en él. Y es por eso que Dios creó al hombre con espíritu, para que él lo pueda contactar, recibir y ser lleno de él. Esto lo podemos ver, hermanos, en Génesis capítulo 2, versículo 7, en Job capítulo 32, versículo 8, y capítulo 33 de Job, versículo 4. Y Zacarías capítulo 12, versículo 1. ¿Qué tal si leemos estas porciones de la Biblia? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Y Job capítulo 32, 8 dice de la siguiente manera: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 33:4 nos muestra: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y por último, Zacarías 12:1 nos dice: Jehová que extiende los cielos, y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Aleluya. Esto nos muestra, amados hermanos, que Dios hizo al hombre con un espíritu humano, con el propósito de que éste pueda contactarle, recibir y ser lleno de él. Dios quiere llegarse al hombre. Dios quiere entrar en el hombre. Dígale esto a su hermano: Dios quiere llegarse a ti. Dios quiere entrar en ti. Amén. Pero este propósito de la creación de Dios con el hombre se vio impedido por la caída. Génesis 4:24 vemos que el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. Y en Génesis capítulo 6, versículo 3, vemos cómo el hombre se corrompió al extremo, a tal punto que Dios se dolió en su corazón de haber creado al hombre y dijo que no contendería para siempre su espíritu con el hombre, porque ciertamente éste había llegado a ser carne, un hombre totalmente corrompido al extremo. No solamente se había introducido la desobediencia en el hombre,
sino que también ya todo su corazón, su pensamiento estaba de continuo hacia el mal. Pero Dios no se detiene en esto, amado hermano. Dios, con el objetivo de alcanzar al hombre caído, Dios se procesó. Cuando vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 y 1 Corintios 15, 45, vemos cómo Dios se procesó para alcanzar este propósito. Leamos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Acá vemos, amados hermanos, en Juan 1:1, que dice que nuestro Dios, que era desde el principio, se hizo hombre. El Dios que era desde el principio, llegó a ser hombre. Aleluya. En Juan 1:14 nos muestra que Él vino a la humanidad. Él se hizo hombre, lleno de gracia y de realidad. No solamente estuvo de manera física como hombre, en forma de carne, sino que a través de su muerte y resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, como lo muestra 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Amado amigo, quiero decirte que Dios quiere alcanzarte. Él está cercano a ti. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18. Solo basta, amado amigo que me escucha, que abras tu corazón, abras tu boca e invoca el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, te necesito, entra en mí, mézclate conmigo. Oh Señor Jesús, ¿qué tal si tú haces esta oración? Amén. Y a ti, hermano, amado hermano, que ya Dios te alcanzó, Él te está buscando para que le contactes y le sirvas. Juan 4:23 nos muestra, más la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios te está buscando, amado hermano. Dios te alcanzó y se depositó dentro de ti con el objetivo, amado hermano, que tú puedas contactarles. Hoy puedes contactarles, cualquiera que sea tu situación en que te encuentres, o que hayas fallado, que hayas pecado, o te hayas apartado. Dios está en tu espíritu. Abre tus labios, invoca el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Ahora veamos el proceso y las acciones que Dios realizó para el cumplimiento de su propósito. Amén. Cada acción que Dios ejecutó lo caracterizó en cada etapa de este proceso para alcanzar al hombre. De allí vemos en la Biblia los distintos títulos asignados al Espíritu. El primer título que vemos en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué tal si buscamos en nuestra Biblia Génesis capítulo 1, versículo 2? Y dice de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá vemos el primer título que se le asigna al Espíritu: Espíritu de Dios. Esta es la primera mención del Espíritu en la Biblia, con el título Espíritu de Dios. Y aparece, amados hermanos, con relación a la creación de la vida. Este primer paso del Espíritu de Dios, de cernirse sobre las aguas de la muerte, fue con el objetivo, con el fin de generar vida, especialmente en el hombre, que la meta y el propósito de la creación fue de crear un hombre que pudiera contener a Dios mismo como fuente de la vida. Esto lo podemos
comparar con Génesis 1, versículo 26. El segundo término o título asignado al Espíritu lo vemos en Jueces, capítulo 3, versículo 10. Acá vemos por primera vez que es mencionado en la Biblia el Espíritu de Jehová. Dice de la siguiente manera Jueces, capítulo 3, versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Amado hermano, el título de Jehová, acuñado al Espíritu, mencionado aquí por primera vez en la Biblia, en el libro de Jueces, está vinculado a la manera como Dios se da a conocer a su pueblo y su relación con él. El nombre de Jehová fue el nombre en el que Dios se dio a conocer a su pueblo, según Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Y dice de la siguiente manera: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Amado hermano, además que el título Jehová, asignado al Espíritu, tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo, en el libro de Jueces y en otros pasajes del Antiguo Testamento, nos muestra que el Espíritu de Jehová descendía sobre ciertas personas, y esto indica el hecho de que Dios se llegue al hombre. Entonces, los títulos, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová, son los títulos principales atribuidos al Espíritu Divino en el Antiguo Testamento. Y esto manifiesta, hermano, solo la forma que hasta ese momento se había podido relacionar Dios con el hombre, de una forma externa y no interna. Ahora avancemos al Nuevo Testamento, cómo Dios avanza aún más en este proceso y en el cumplimiento de su propósito. Leamos Mateo capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El título acuñado al Espíritu en esta porción de la palabra es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es el título divino otorgado al Espíritu por primera vez en la Biblia, y este aparece en el Nuevo Testamento. Y aunque en Salmos 51:11 e Isaías 63:10 al 11, este término es usado cuando dice el salmista: no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. E Isaías dice: mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó en los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Acá la traducción, amado hermano, de estas porciones de la Biblia, del término Santo Espíritu, en el Antiguo Testamento, en realidad es Espíritu de Santidad, ya que la acción del Espíritu en esa época, amados, fue de hacer santo al pueblo de Dios, al separarlo para sí de modo externo y no interno, a diferencia del título divino dado al Espíritu en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo, ya que en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:18, el Espíritu se revela de esa forma en la concepción de Jesús. El Espíritu actuó en el interior de un ser humano, en Jesús, a través de María, para engendrar al Santo, como lo menciona Lucas 1:35. ¿Qué tal si lo buscamos, amado hermano? Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá vemos que el Espíritu Santo vino sobre María, no mezclándose con ella, sino que vino sobre ella para hacer producir el santo elemento humano de Jesús e introducirse en el espíritu humano de Jesús, haciendo así santo todo el ser de Jesús. Alabado sea el Señor. Por eso, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, seres humanos comunes, nosotros también somos hechos santos, no solo desde el punto de vista posicional, sino también nuestra naturaleza es santificada cada vez más que tenemos contacto con el Espíritu. Alabado sea el Señor. Ahora veamos otro título divino asignado al Espíritu, el Espíritu de Jesús. Leamos Hechos 16:7. Voy a leerla en la versión textual, que dice de la siguiente manera: y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El hecho, amado hermano, que el nombre de Jesús, dado en su humanidad, esté vinculado al Espíritu, relaciona al Espíritu con todo el vivir humano de Jesús en la tierra, especialmente con relación a los sufrimientos que experimentó y su muerte en la cruz. Hoy, cuando pasamos, amado hermano, por sufrimiento, el Espíritu de Jesús está con nosotros para consolarnos y animarnos. Tal vez estés pasando por situaciones difíciles en estos momentos, hermano, pero hoy quiero decirte que el Espíritu de Jesús está con nosotros para consolarte, para consolarnos y para animarnos. ¿Qué tal si le dices estas palabras a tu hermano? Amado, tienes el Espíritu de Jesús y Él está contigo para consolarte y animarte. Aleluya. Otra experiencia, amados, añadida al Espíritu durante todo este proceso para introducirse en la humanidad fue la del Espíritu de Cristo. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 9, parte B, el cual leemos de la siguiente manera: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El término Cristo, acá en este versículo, se refiere al ungido, como aquel que fue designado para cumplir el plan de Dios, de ir a la cruz, morir y resucitar. Esta experiencia se le fue añadida al Espíritu, llegando a ser el Espíritu de Cristo. Por tanto, este título del Espíritu de Cristo está ligado a la obra de redención que el Señor hizo por nosotros, la cual culminó en su resurrección y ascensión. Alabado sea el Señor. ¿Por qué decimos, amados hermanos, que todos estos elementos fueron añadidos al Espíritu? Debemos recordar, amados hermanos, que lo que fue engendrado en el vientre de María, del Espíritu Santo es decir, el santo ser de Jesús procedía del Espíritu y estaba ligado a Él. Por eso todas las experiencias que Cristo pasó, que Jesús pasó, fueron añadidas al Espíritu, fueron mezcladas con el Espíritu. Por eso, amados hermanos, este Espíritu ahora está en nosotros, nos alcanzó, y cuando nosotros necesitamos experimentar el poder de la resurrección del Señor, nos encontramos en una situación de muerte en nuestro servicio y obra hacia Él, toquemos al Espíritu. El Espíritu de Cristo nos suministrará y nos fortalecerá para vencer la muerte y sus síntomas y ser útiles en sus manos. Alabado sea el Señor. Hoy el Espíritu tiene los elementos agregados, amado hermano, de la encarnación, del vivir humano elevado del Señor y de su obra, además del elemento de la divinidad. Podemos entonces decir que hoy el Espíritu es el Espíritu todo inclusivo. Amén. Tenemos un Espíritu que contiene todos estos elementos y es por medio de este Espíritu todo inclusivo, amado hermano, que Dios se suministra abundantemente en nosotros. El término Espíritu todo inclusivo no es un término que aparece en la Biblia, sino es un término que le hemos dado a esta lección para referirnos a todos los elementos que tiene el Espíritu en todo este proceso para alcanzar al hombre.
Veamos el término que hallamos en la Biblia, que expresa todos los elementos que hemos visto hasta ahora. ¿Qué tal si buscamos en nuestra Biblia Filipenses capítulo 1, versículo 19, y lo leemos juntos? Porque sé, amén, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Porque sé, diga conmigo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amado hermano, el Espíritu de Jesucristo, que abarca todos los elementos añadidos al Espíritu, es para suministrarse abundantemente en nosotros, con el objetivo de enriquecernos, suplirnos de lo que necesitemos, en cualquier situación que nos encontremos, en los sufrimientos y pruebas, cuando disfrutamos de la rica suministración del Espíritu en nuestro interior, esto da como resultado nuestra salvación. No me pide, hermano, que le explique cómo el disfrute del Espíritu mediante la oración lo va a salvar de la situación que se encuentra. Solo sé, como dice el apóstol Pablo, porque sé que de esa forma nuestro Señor y el Espíritu actúan. Es un asunto de experimentarlo. Por eso le digo, prueba y ve. El apóstol Pablo experimentó esta salvación cuando dijo estas palabras, que estaba preso en una cárcel, hermano, y el rico suministro del Espíritu de Jesucristo hizo que la situación cambiara y fuera liberado. Otras experiencias semejantes las podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 12, del 1 al 12, cuando Pedro estaba preso y la oración de los santos hizo que Pedro fuera sacado por un ángel de la cárcel. En Hechos, capítulo 16, versículo 22 al 26, cuando Pablo y Silas fueron apresados, encarcelados y puestos en el cepo, comenzaron a disfrutar de este rico suministro del Espíritu de Jesucristo, alabando y cantando y orando al Señor, y el lugar donde estaban ellos tembló y todas las puertas fueron abiertas y todos los presos fueron liberados por este rico y abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Pero hermano, no solamente te puede liberar a ti, sino también puede liberar a otros que están en tu entorno. Disfrute de este rico y abundante suministro del Espíritu de Jesucristo en tu vida, invocando el nombre del Señor. Amado hermano, en todos estos casos, el disfrute del abundante y rico suministro del Espíritu de Jesucristo cambió la situación, amado hermano. No esperes entonces comenzar a disfrutar al Espíritu. Quizás sientas que tu situación es como una cárcel. Disfruta del Espíritu. Ora y verás cómo la liberación vendrá desde tu interior hasta cambiar tu entorno. Aleluya. Ahora veamos, amados hermanos, otro término que vemos en el Nuevo Testamento que denota todo el proceso por el cual el Espíritu pasa para entrar en el hombre. Y es el Espíritu. El término el Espíritu, mostrado en Juan 7:37 al 39. ¿Qué tal si lo leemos en la versión textual? Allí donde usted está puede leerlo en la versión que usted tenga disponible. Yo voy a leerla en la versión textual, que es la más ajustada al texto original. Y dice, en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo es esto posible? Que no había Espíritu, si vemos al Espíritu desde Génesis. ¿A qué Espíritu se refiere aquí el Señor Jesús cuando decía estas palabras? Que no había, que no existía. El Espíritu mencionado aquí por el Señor Jesús y escrito por el apóstol Juan con el título Espíritu se refiere al Espíritu después de la resurrección y ascensión y glorificación de Jesús. Es el Espíritu prometido a Abraham, a los discípulos en Juan 14 y a todos los que creen. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzarse a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. Y Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, hermanos. Hemos sido bendecidos con este Espíritu. ¿No te sientes bendecido con este Espíritu? Esta es la bendición, amados. Esta es la promesa que Dios te ha dado para bendecir tu vida, para realmente sacarte de cualquier situación que te encuentres hoy. Vea, hermano, que el Espíritu Santo de Dios que vimos en Mateo 1:18 se convirtió en el Espíritu, infundido con los elementos del proceso por el cual el Dios triuno pasó. Gracias a eso hoy Él puede convertirse, amados hermanos, en ríos de agua viva en nuestro interior. Por tanto, el Espíritu no es otro Espíritu, sino el mismo, pero con más elementos en sí mismo, para cumplir el propósito eterno de Dios. Podemos comparar, amado hermano, el proceso por el que pasó el Dios triuno con la preparación de un té. Cuando preparamos té, tomamos agua y la hervimos. Luego agregamos una bolsita de té. En ese proceso el té se infunde en el agua. También podemos añadir azúcar o miel, o incluso limón, canelas o otro elemento. Así obtenemos un té intenso y lleno de sustancia. Del mismo modo, amado hermano, el Espíritu hoy es el Espíritu todo inclusivo. Antes el Espíritu de Dios era como el agua pura, aún tenía solo el elemento de la divinidad. Sin embargo, con la encarnación del Señor Jesús, se le infundió el elemento de la humanidad. Luego los elementos del vivir humano, sufrimiento, crucifixión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación también le fueron infundidos. Alabado sea el Señor. ¿Con qué objetivo fueron infundidos estos elementos? Para cumplir el propósito eterno de Dios, de poder alcanzar al hombre, darle vida y sacarlo de toda situación de muerte que pueda llegar a ser útil en la mano de Dios, para lo cual Dios lo creó. Alabado sea el Señor. Señor Jesús. Ahora veamos la acción principal del Espíritu, después de haber pasado todo este proceso. 1 Corintios 15:45 nos revela cuál es la acción principal. Realmente no es de hacer milagros, ni de poder, ni hacer señales, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Leamos 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Alabado sea el Señor. Este término de espíritu vivificante muestra realmente cuál es el objetivo, cuál es la acción y la obra que hoy el Espíritu quiere hacer en nosotros. Cristo, el postrer Adán, hoy es el espíritu vivificante, amado hermano, que da vida. Ese es el espíritu de vida. Esto muestra que la principal acción del Espíritu hoy es dar vida al hombre. Primero vivifica el espíritu del hombre amortecido por el pecado. Luego vivifica su alma y finalmente puede vivificar nuestro cuerpo mortal. Leamos Romanos 8, del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este Espíritu nos da vida, nos vivifica, amados hermanos. Primeramente nuestro espíritu nos regenera, y al darnos la vida divina por medio de la regeneración nos hace hijos legítimos de Dios. Leamos Romanos 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, somos hijos de Dios. Este Espíritu nos hizo hijos. ¿No es esto maravilloso de tener hoy en nosotros este Espíritu que nos ha dado la capacidad de decirle a Dios de Padre? Hoy tenemos un Padre. Podemos decirle Abba, Padre. Podemos acercarnos a Dios de manera íntima, de manera profunda. Hermano, no desperdicie esta oportunidad que usted tiene de acercarse a Dios como Padre, de manera profunda, de manera íntima. Amado hermano, el propósito de esta lección no es solo que conozcas los títulos del Espíritu y que solo tengas esta información en tu mente, sino que puedas ver que la mayor riqueza que tiene está en ti, en tu espíritu, y está cercano para que lo disfrutes, que estas palabras nos puedan llevar a disfrutar al Señor y a toda la riqueza que Dios tiene por medio de su Espíritu, por medio de invocar su nombre, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios y la comunión con los hermanos. Jesús es el Señor. Ahora quiero dejarle algunas preguntas para el rumiar de esta lección. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová? ¿A qué se refiere el término el Espíritu Santo? ¿Qué representa el título el Espíritu de Jesús? ¿A qué se refiere el término el Espíritu de Cristo? ¿Qué quiere decir Juan al escribir que el Espíritu aún no era o no existía? ¿Qué significa que hoy Cristo, el postrer Adán, es el Espíritu vivificante? Dios le bendiga. Jesús es el Señor.